necesitamos también establecer evaluaciones de impacto ambiental, y junto con las evaluaciones de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental acumulativa y la evaluación de impacto, la evaluación ambiental estratégica. Estos tres tipos de evaluaciones nos van a decir cómo van a afectar a los humedales las actividades antrópicas que queramos llevar a cabo. Entonces, hasta tanto logremos obtener esta ley de presupuesto, ojalá de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, vamos a tener, como decía hace un rato, la Constitución Nacional, la ley sobre la Convención relativa a la protección de los humedales por importancia internacional, la Convención sobre la diversidad biológica, la ley sobre la fauna silvestre. Y a eso le vamos a sumar todas nuestras leyes ambientales de presupuestos mínimos, especialmente la 25675. Y bueno, es la reflexión que habitualmente pongo, que el día que hayáis envenenado el último río, abatido el último árbol y asesinado el último animal, os daréis cuenta que el dinero no se puede comer. Esta es una reflexión, un proverbio indígena que habitualmente uso para tomar real conciencia de qué es lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Dejamos de compartir entonces? Sí. Stop share, ¿no? Sí. Sigo yo entonces. Bueno, vamos a presentar entonces al licenciado Alejandro Faccioli, que bueno, va a estar con nosotros disertando respecto de las cuestiones relativas a su profesión, efectivamente, ¿no? Él trabaja en guardaparques y junto con el doctor Retaco trabajan en parques nacionales a la orden de la defensa de los intereses de la naturaleza dentro del partido de San Isidro. Bueno, bienvenidos a los dos, gracias por estar acá. Esperamos vuestra disertación, no sé si quiere venir más cerca del micrófono. Vamos. Primero que nada, el licenciado es Francisco, yo soy técnico. ¿Cómo seguimos, Fran? Estaría bueno que cuentes tu gestión Sí. Dentro del municipio, Bien. lo que es la conservación ecológica, ¿no? de la cuestión. Perfecto. Sensible. Me desarrollo como guardaparques municipal dentro de la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del municipio de San Isidro. Esta dependencia municipal lo que hace es administrar el sistema de áreas protegidas de San Isidro, dentro del cual en el año 2009, con la creación de la oficina propiamente dicho, si bien la reserva ecológica que tiene el municipio es del año 82, la oficina y otras áreas se protegieron recién en este año y a posterior. Se declararon 2 barrancas de los museos municipales que tiene este municipio como área protegida, cuidando ambientes distintos, con plantas, con adaptaciones y hasta animales distintos, pero son 3 áreas protegidas de distinta superficie que tienen la categoría de Parque Natural Municipal, que dentro del sistema es la categoría de mayor protección, de mayor peso. Comparando con el sistema nacional, es el equivalente a Parque Nacional, pero dentro de la superficie del municipio. En este mismo año se protegen también 8 árboles, que son árboles muy dañosos de especies nativas, a los cuales se los llama como monumentos naturales municipales también, justamente por ser especies nativas, propias de esta zona, para que la gente los pueda reconocer y empezar a tener un mayor contacto. La mayoría de estos están dentro de algunas áreas protegidas, pero algunos también están en la vía pública, así que cualquier vecino puede pasar al lado de uno de ellos y leer una placa que lo menciona qué especie es y el título que tiene. Haciendo un paréntesis, sí, para Alejandro,
El Sistema Municipal de Áreas Protegidas es un decreto en el cual, dentro de la legislación municipal, se establece los diferentes puntos en los cuales van a ser áreas de conservación biológica, ¿no? En cuanto a lo que es la conservación de la flora y la fauna, y distinguiéndolos taxativamente de manera tal que diga la reserva natural, la Barranca de la Quinta de los Ombúes, la Barranca de la Quinta Pueyrredón, que son los dos museos que quedan a la vuelta de la catedral, y después también ahora las islas, ¿no? Son las islas aluvionales en formación, a formarse y preexistentes a la ley. Entonces, todos los lugares o puntos geográficos donde la ley taxativamente enumere que son reservas naturales integrales o reservas naturales o monumentos naturales También. como los árboles, primero por ley están protegidos y después por la administración municipal, en este caso la Dirección de Ecología, en este caso guardaparques como Alejandro, ¿no? Lo sigo. Hablaste de paisaje protegido, que es una categoría de menor protección, pero está dentro de las figuras que protege el municipio. Y además de las islas, hay otro lugar más que se llama Bosque Alegre, es el nombre ficticio, Bosque Alegre es el nombre de la superficie esta, que también está a 5 cuadras de la reserva ecológica. Y las dos son paisaje protegido porque esta categoría de menor protección permite otros usos, más usos, menos estrictos que la de Parque Natural Municipal. Y mencionaste las islas, que en el 2018, hace un par de años no más, el municipio las empezó a cuidar legalmente y la provincia de Buenos Aires también. 2 años después aparece una ley que las declara reserva natural integral y ambas figuras legales las protegen. Todo el ancho de este municipio en la proyección acuática, digamos, del Río de la Plata, que hasta hace un par de décadas eran agua libre completamente, empezaron a formarse estas islas desde Entre Ríos. Esto es el frente de avance del delta, esto es donde termina el delta del río Paraná, en donde se encuentra con el Río de la Plata, que en realidad es un estuario, es tan ancho que acá, perdiendo velocidad del agua, se empieza a sedimentar, y al aparecer tanto sedimento en el suelo del río, con el paso de los cientos de años o miles, ese suelo llega a estar muy cerca de la superficie, donde esa loma queda tan al alcance de las semillas de las plantas que pueden crecer un ambiente que se llama juncal, donde domina una planta específica que se llama junco. Esta es una especie pionera. Lo que hace es agarrar ese banco de arena y que no pueda moverse o desarmarse tan fácilmente y funcionar como un filtro, como un peine. Va quedando trabada más vegetación, vegetación también, pero más sedimentos del río que tenemos, que es un río con mucha carga de arena, arcilla, limo, viniendo de ríos de montaña, como el Pilcomayo, el Bermejo, tiene mucha carga, no es un río transparente el río que tenemos nosotros. Y después de que este grupo vegetal se asienta, otras especies más grandes, que después, llegando al caso de los árboles, son los alisos de río, los sauces, los ceibos, todas estas especies. El ceibo hasta es la flor nacional, dicho sea de paso, son las que permiten la formación de ambientes enteros, de islas donde antes había agua. Ahora es tierra. Y ahora es tierra, sí, por supuesto. Y son humedales. Es tierra a veces, y a veces es agua. Es que, a ver, existe una ley que es la 12.599 de la provincia de Buenos Aires, en la cual delimita los límites jurisdiccionales del partido de Tigre hacia lo que es la ribera de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La parte del estuario del Río de la Plata. Entonces, según esa ley, a partir del 2001 se delimita que la jurisdicción del partido de San Isidro es desde la calle Uruguay hasta determinado punto geográfico que sería, para que tengan una idea, donde queda la isla Solís. O sea, es casi donde es el límite jurisdiccional de Argentina con Uruguay, hasta la calle Paraná, la intersección de la calle Paraná hasta otro determinado punto geográfico que también iría. Entonces crea como si fuera un rectángulo en el cual todo, o sea, según la ley, es las islas a formarse, formación en la ribera. Y eso es una cuestión quizás mía como abogado, como decir, bueno, pero ¿qué determinamos ribera, no? O sea, en cuanto a lo que es, si la jurisdicción es hasta el determinado punto geográfico,
si es propiedad o punto de jurisdicción en cuanto a lo que es el municipio, o simplemente las islas ribereñas, que creen como esa evolución geomorfológica del delta, que o sea, es una cuestión como al leer la ley, pero bueno, es mucho mejor tener una ley en la cual se proteja como ambiente protegido un lugar en el cual si no hubiera nada, ya se puede observar que pasando los límites jurisdiccionales de San Isidro ya tenés modificaciones, tenés cuestiones ya de impacto humano e impacto socioeconómico. ¿Por qué? Porque a nivel catastral, ¿cómo decís que esa propiedad es de alguien? O sea, desde el punto de vista de, este es mi terreno, quién te lo vendió, cómo lo adquiriste, qué papel tenés para, o sea, hablando burdamente, ¿no? ¿Qué papel tenés para demostrarlo y quién fue qué autoridad fue la encargada de otorgarlo, ¿no? Lo que decís está muy bien porque parte de lo que a nosotros respecta, la parte de la conservación de la biodiversidad, que haya un marco legal que lo proteja, evita dentro de tantos posibles usos el loteo, la usurpación, con los usos más diversos, pero opuestos totalmente a lo que es conservación de naturaleza, en cuanto a especies o a formas de vegetales, ambientes enteros. Si uno se pone a lotear toda tierra que emerja del agua y venderla para el uso que corresponda, no va a quedar parche sin cubrir. El humano busca el mayor rédito posible, así que es muy interesante cómo al declarar las áreas protegidas, esto se está por crear un espacio, un pulmón verde muy, muy grande. Si miramos que es todo el ancho del municipio, no es descabellado que dentro de un par de décadas enfrente a este municipio haya un paisaje similar a algunos. Sí, hasta cualquier lugar, exactamente, insular, como vos decís, pero paisajes naturales 100% autóctonos, hechos por la mano del hombre. Estaba pensando en lugares donde uno vacaciona, como los esteros de Liberá, que son también humedales justamente, y no hay por qué creer que visualmente, si querés desde lo paisajístico, se me acaba de ocurrir, uno que recorra la costa enfrente va a ver eso, va a ver un lugar 100% hecho por la naturaleza y no estamos muy acostumbrados a ver eso. Está muy bueno como valor a futuro de opción. Licenciado, le hago una pregunta. Nosotros como profesores de la Universidad de San Isidro, y en especial el doctor Retaco, recién egresado de esta universidad, que para nosotros es un orgullo porque lo hemos tenido también de alumno, estamos siempre pensando en qué podemos hacer por nuestra comunidad, dentro de lo que es la responsabilidad social universitaria, que nos cabe como parte de nuestra gestión, ¿no? En nuestra parte de usted, ¿qué ideas tendría respecto de esta interconexión que podemos hacer con los alumnos, con los exalumnos, con los egresados, con la misma facultad para poder mejorar algo de su trabajo, por ejemplo? Y cuanto más, por un lado, Fran es el licenciado, yo soy técnico, pero no importa, me equivoqué, estás hablando conmigo. No, te estoy hablando con no importa. Desde la comunicación que todos ustedes, o las acciones de los egresados mismos puedan hacer en cuanto a la comunicación de toda esta información, yo cuando la escuchaba hablar recién, me quedé bastante conforme. No estoy muy acostumbrado a merodearme con el ámbito estrictamente legal, claro. Ni jurídico con las palabras ni los alcances, pero me da la sensación de que hay más por hacer entonces desde el lado de la educación y de la comunicación, porque herramientas de protección legales o prácticas, sea de ellos o mías, hay. Me llamó para bien la atención la cantidad de aspectos que están resguardados bajo las leyes, y una vez que las leyes están ejercidas, uno poder aplicar la conservación, que la conservación es para usos múltiples, no es simplemente cuidarlos de manera caprichosa. Hay servicios ambientales que los humanos disfrutamos o tomamos uso de manera gratuita, que están hechos por la naturaleza, que si uno tuviera que pagar el filtrado del aire, el filtrado del agua, el mitigamiento de la erosión que puede producir una gran tormenta, una marea, el agua funciona como un buen... una suspensión térmica. En los lugares donde no hay tanta agua presente, la variación térmica es mucho mayor.
Entonces las temperaturas altas no son tan altas, ni las bajas tan bajas, cuando uno está más cerca de un cuerpo de agua. Hay incalculables, en realidad están calculados justamente, y son siderales los números que si el Estado tuviera que pagar los servicios que proveen, no les alcanzaría el PBI para poder costearlos, porque son realmente muy vitales. ¿Y usted considera que la educación ambiental a todos los niveles es importante en estos casos? O sea, educar, ¿no? En todos los niveles, grado, posgrado, colegios. ¿Lo considera central en este tema o puede ser como de orden secundario? No es de orden. Es relevante. Está en las primeras... Sí, alguien habló. Perdón. Ay. Perdón, se me habilitó el micrófono, perdón, disculpe. Tengo una mano, lo que pasa es que no sé operar el sistema este. Soy yo, Andrea Mansi. Perdón, ¿le querés hacer una pregunta? En cuanto Andrea. estaban hablando. ¿Cómo te va? Bienvenida. Soy la doctora Zaragoza, te presentamos al panel. Bueno, escuchamos tu pregunta. Sí, pobre, no pude asistir porque estoy con una bronquitis, por eso no pude asistir. Me resultaba muy relevante en cuanto al encuadre jurídico de las nuevas tierras. Es importante también determinar las jurisdicciones, pero creo que es primordial primero la educación. Si nosotros no educamos, no podemos luchar por algo que no tenemos conciencia de y cuál es la certeza a lo que vamos determinando. Tuvimos una charla en la UCI también con gente de cambio climático de emisiones, y yo me acuerdo que le hice una pregunta al ministro o al secretario, ¿cuál era la punta de lanza? Nosotros mismos. Saber enseñar, saber aprender, y un poco lo que nos estaba dando en nuestra charla no solamente es en cuanto a cambio climático, sino hacer uso y utilidad de ello. O un poco es estar tomando aire de una ventana abierta, ¿entendés? Vamos a lo propio, a lo básico, a lo natural, y eso es con educación, y necesitamos de esta fuerza juvenil de nuevos educandos. Las economías verdes, tenemos un PBI importantísimo. Yo estuve en el Congreso de Derecho Ambiental ahora, y tenemos con Martín Izaza, y tenemos un punto de PBI que nadie lo está utilizando, porque no tenemos una política ambientalista acorde, porque no tenemos educación. Entonces, quiero agradecer el panel, quiero agradecer la charla, y bueno, la dejo. Y disculpe, se me desconectó solo, quise bajar la mano. Y muchas gracias por estar presente. Bueno, gracias a vos, la tecnología es así, a veces nos supera. Bueno, entonces decíamos, Sí, usted coincide con la doctora. Totalmente prioritario, no sabría con qué otros valores rankearlo, pero si hay que hacer un top 3 seguro que figura ahí, y no es secundario. Lo que es educación es la primera pieza para, después de que a un público determinado, sean alumnos del nivel educativo que sean, uno le informa la situación, y ellos lo reciben y lo dimensionan y lo relacionan. Recién ahí se pueden dimensionar cuál es el impacto, la necesidad, la función, y hasta que a una persona uno no le explica las relaciones que tiene, la importancia, digamos, la trazabilidad de un evento, no lo logra dimensionar y llevar a su vida cotidiana. Tal cual decía recién, tiene la gente que conocer los elementos para poder querer cuidarlos. Nadie cuida lo que no conoce. Necesitan estar informados, y eso es sí o sí con educación que se puede lograr que los individuos tengan intención de cuidar algo después de que saben la importancia que tiene. Y desde el punto de vista de lo que es la puesta en marcha, ¿cómo imagina usted que la universidad podría, en concreto, ¿no? Ayudarlos a ustedes, por ejemplo, con cursos, o por ahí otra posibilidad, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a hacer? Y difundiendo las mismas normas que por ahí recién mencionaban, con alguna bajada de línea didáctica desde ya, a distintos niveles, ya sea a los niveles productivos, a quienes fabrican cosas, al mundo adulto, digamos, pero también a los
a los jóvenes, está bueno que esa información, que ya es un marco regulatorio, lo conozcan. Me parece que desde cualquier edad es muy útil que sepan que algo está protegido y quizás se les ocurre preguntarse a sí mismos por qué está protegido, y eso también es una punta de lanza, como usaban la expresión, para que se retroalimente el circuito, y una vez que le explica por qué está protegido, si no lo dice la misma explicación, la persona va a ir a buscar el motivo y seguramente lo va a entender, pero tiene que estar en boca de todos, tiene que estar fomentado el espacio para que esa reflexión madure en la cabeza de cualquier persona. ¿Y usted imagina alguna posibilidad, por ejemplo, de trabajos prácticos de alumnos? ¿Qué posibilidades se le ocurren desde la didáctica concreta, ¿no? Sí, en las áreas los protegidas. voluntariados, ese tipo de cosas. Ajá, en las áreas protegidas que tiene el municipio, están abiertas las puertas para las investigaciones de personas que se están graduando de algunas carreras y que buscan con ese trabajo de investigación presentar su tesis final, supongamos de una carrera como la licenciatura en biología, pero también algunas investigaciones ya con la carrera terminada y simplemente porque al facultativo se le ocurrió investigar algún tema. El parque suele tener en curso y seguirá teniendo las puertas abiertas a cualquier nivel que quiera usar con fines científicos, vamos a decir, pero no se crean que con fines científicos estamos hablando de ciencia de cohetes espaciales. Hay experimentos mucho más cercanos que con investigaciones de conteos de individuos y frecuencia de avistaje de un ave o abundancia poblacional de una especie de planta, ya se pueden sacar información muy, muy útil y no hay ninguna información que esté en vano. Cualquier información que se pueda lograr son herramientas para después tomar decisiones a futuro. Y no solamente en el área protegida, las islas hoy sirven para eso. Estamos justamente hablando de los humedales y las islas del municipio, haciendo conteos de las especies que vamos viendo aparecer en tanto aves, que es lo más fácil de encontrar, digamos, y las especies vegetales también. Pero al igual que en territorio continental, que hay investigaciones en curso de biólogos, tranquilamente va a verlas cuando lo soliciten, y eso es un trámite de gestión muy, muy simple. Si se puede justificar la investigación que quieren hacer, si tiene algún fin útil, y la mayoría lo tiene cuando propone algo así, se hace. No hay, es el objetivo uno de los objetivos del área protegida, y también hay partes de la comunidad que no son biólogos u otras profesiones de ese estilo, y que con su tiempo individual, cuando pueden en fin de semana o después del trabajo, con la frecuencia que cada persona tenga, colabora con el sistema de área protegida, con la reserva, desde, por ejemplo, hay un vivero que forma parte de la reserva ecológica. De ese vivero después salen plantas que sirven para reforestar todas las áreas protegidas del municipio, ya que es uno de los viveros con mayor abundancia de especies. Es muy biodiverso, tiene un amplio abanico de especies en producción, creo que es el más biodiverso que yo conozco. Y además algunas de esas plantas también los vecinos las pueden llevar para plantar en la vereda de su casa, o si quieren reforestar un pequeño cantero también. Hay especies de distintos tamaños, no todos son árboles. Y en ese lugar muchos vecinos colaboran desinteresadamente, como colaboradores, como voluntarios, y también en la parte de los senderos. Se arriman a nosotros y junto con los guardaparques llevan adelante las tareas de mantenimiento, y ahí hay un intercambio de ambas partes. Nosotros tenemos un par de manos más que nos ayudan, y esa persona, con el paso de los días y las horas que está participando con nosotros de manera efectiva, con su tiempo libre, está aprendiendo de primera mano nombres de especies, adaptaciones, ambientes, toda la información de una manera no tradicional. No es que va a un aula a asistir, sino simplemente acompañándonos a trabajar a las funciones nuestras, ya puede adquirir información, y es bastante meritorio cuando hacen eso las personas. Y las tareas de remediación, es decir, esas tareas de
de remediación del medio dañado, ¿no? Que muchas veces en el litoral encontramos mucha basura y demás. ¿Cómo lo manejan? ¿Puede participar cualquier persona o en función de que es basura hay que tener cierto cuidado? ¿Cómo? Bien, en cuanto a eso, el parque, que todavía no lo había mencionado, el parque es creo que sí, es del año 82, de 1982, la primera creación de protección de este parque. Hace muchos años que en la ubicación que tiene, es el Valle de Inundación del Río de la Plata, la reserva principal, digamos, Ribera Norte, hablando de esa área protegida en específico, sufre. Le pasan las mareas. Cuando sube el río y hay una sudestada, está bajo los efectos y bajo el agua literalmente. Y en esos momentos no solamente cubre el agua, el parque, la totalidad, sino que también aparecen semillas y plantas y animales, que eso está bien, es todo natural, pero hay una parte humana con efectos negativos. La famosa basura que por ahí queda en la calle se arrastra por los desagües de lluvia, y en toda esta zona, no solamente la basura que está en la calle en este municipio, en gran parte de la zona norte, la basura que quedó en la calle y no fue levantada a tiempo con una lluvia, termina en el Río de la Plata, y cuando hay estas sudestadas, el viento lo que hace es empujar la basura de flote y la obliga a quedar trabada sobre la vegetación nativa, que dicho sea de paso, cuando uno encuentra costa que es artificial, con grandes paredones, no hay forma que el nivel del agua la supere, así que uno no se entera si quedó vacía o no en lugares, por citar un ejemplo, en las costaneras de Puerto Madero, que hay grandes murallones. En esos lugares uno no nota la basura, pero en los lugares naturales, donde todo el parque, toda la costa es natural y tiene un gradiente muy, muy fino de elevación, se encuentra con años de evolución de basura por parte del río. La gente es una de las tareas que relativamente más fácil puede hacer, no necesita uno condiciones muy particulares para ayudarnos con las medidas de seguridad acordes, guantes, botas, lo que uno necesite para protegerse las manos y los pies. Nos da una mano muy grande los voluntarios. Nosotros mismos hacemos jornadas de limpieza, siempre tratamos de convocar gente, que el efecto es mucho mayor cuantas más manos hacen la tarea al mismo tiempo. Y eso se nota con el paso del tiempo, por más de que el área sea limitada, serán unas 15 hectáreas de suelo firme. El área protegida tiene 50 hectáreas, pero son 15 las que están en el suelo emergido actualmente. El paso del tiempo va mostrando que sirve remover esa basura, y una vez que se generó la limpieza de la superficie, que trae unas complicaciones muy amplias, desde hay animales que directamente mueren porque no pueden alimentarse, porque un plástico les está estrangulando, un animal pasa por un anillo plástico, supongamos de un botellón, crece el animal y realmente es una tortura a largo plazo, el animal puede terminar muriendo, no pudiendo alimentarse, y eso se evita en el origen, no habiendo tirado pero una vez que eso pasó, la remediación es removerlo del ambiente. Otra tarea que también hacemos en cuanto a remediación ambiental es lo que llamamos rehabilitación ambiental, que los ambientes, todos los que tenemos protegidos, tienen especies vegetales que son propias del lugar, son las especies nativas, las que se cultivan en el vivero, y otras especies que son foráneas, son otras especies que son exóticas, no son las originales rioplatenses, y llegaron acá por causas humanas. Alguien trajo una especie de África porque le gustó y se empezó a cultivar acá, o por cuestiones productivas, especies de árboles que sirven para uso maderero. Hay distintos orígenes de contaminación biológica. Esas especies se escapan de cultivo y es muy fácil que una ligustrina de un vecino produzca un fruto y un ave lo come, y al defecar lo está plantando involuntariamente en otro lugar. Y tenemos uno de los grandes problemas, además de la contaminación, no solamente de la basura, sino de la contaminación del río en sí, con la cuestión química, son las especies, para las áreas protegidas, las especies exóticas son la gran amenaza. Se produce una modificación de ambientes, el lugar que uno cuida, el bosque que uno cuida, se desfigura con la presencia de especies de otros continentes, y si uno no interviniera para intentar limitar su población, estaría contemplando una ensalada intercontinental. Hay un montón de plantas que son originarias del continente asiático,
que no tiene nada que ver con la evolución natural y con los animales de esta zona, y es necesario limitarlos en superficie para que se deje espacio, nutrientes, para que se manifieste el bosque local, el bosque nativo. Entonces, una vez que pudimos ir retirando algunos de estos individuos, el bosque se recupera solo, y si no es así, la plantación de especies nativas, ya hay suficiente bibliografía en todo el territorio nacional para tener una buena referencia de qué especies son las propias del lugar. Hay investigaciones hace muchos años, y de esa manera uno tiene un respaldo de poder plantar un árbol y saber que está haciendo un beneficio y no un perjuicio, como si plantase. No todo lo verde es bueno, no porque el árbol es bueno. Todos los árboles producen efectos positivos. Más aún son los árboles nativos. En cada región del mundo hay especies que son de ahí y hay especies que no. Las que son de ahí reportan más beneficios todavía, y esas dos cositas en parte responden a tu pregunta de cómo, se me ocurre ahora, podemos ir compensando los daños ocasionados. Y ustedes dos que trabajan en la municipalidad, bien práctico, bien en la cancha, bien en la línea de combate, ¿qué dirían que en nuestro municipio es lo que más afecta? La basura, el problema del residuo, o sea, de no poder efectivamente encontrar un lugar para los residuos, o el problema de las aves o de los animales exóticos, o todo junto. Pero si pudieran, desde su experiencia cada uno, ¿cómo lo Y yo creo ubicarían? que dentro de todo es lo mejor que se puede encontrar. Quizás es una apreciación subjetiva, ¿no? Ujú. Pero está bien administrada de manera tal que estas áreas protegidas se puedan, primero, cuidar, porque tengan presupuesto para, desde la utilización de herramientas, poder comprar las herramientas, poder tener personal a cargo, poder hacer guardias largas, justamente también para proteger el lugar, porque no deja de ser una costa ribereña. Entonces, al ser una costa ribereña, cualquiera puede entrar o por el agua o cruza el alambrado. O sea que hay otro elemento más que también es importante, La que gente es el tema de la gente quiere del acampar, la gente quiere cuidado, hacer claro, fuego, la gente quiere hacer un asadito, la gente quiere pasar con el perro. claro. Pero lo que pasa es, vos si estás en un lugar protegido, vas a tener pájaros, vas a tener lagartos, vas a tener arañas, vas a tener, o sea, todo un ecosistema en el cual no va a estar en la ciudad por la intervención humana, porque donde hay cemento no hay animal. Pero en este lugar donde es plenamente natural, donde plenamente el animal va a desarrollar a lo largo de su vida, y eso va a ser su medio de vida en el transcurso que esté ahí, entonces tiene que haber atrás toda una administración para poder, para poder contener 8 hectáreas. 8 hectáreas, ¿no? La reserva. 15. 15 hectáreas, Ah. o sea, el doble todavía. O sea, decir, bueno, 15 hectáreas, si lo puedes imaginar, son 15 manzanas. Que no es mucho, ¿sí? Hablando O sea que específicamente peor- de esa área protegida. Lo peor Sí. entonces es la intervención humana, o sea, peor que eso no hay, Es que, a ver, digamos. por el tema también residuos, mi teoría también es que vos tenés dos cuencas, la cuenca del río Matanza y la cuenca del río Reconquista, en los cuales, en esas dos cuencas que vienen desde la zona oeste, pasa por todo lo que es el Gran Buenos Aires y se deposita en el estuario del Río de la Plata. Entonces, vos al tener, primero pasa por lo que es la actividad socioeconómica, la actividad de gente que vive, o sea, no vive en un lugar como si fuera una ciudad, como se puede observar acá, o en un pueblo, ¿no? Son asentamientos en las costas de esos ríos, de esas cuencas, en los cuales, si vos no le ofreces ni educación o no le ofreces un lugar saludable para vivir, la persona va a hacer lo que puede. Y suele pasar que, aparte de la gente que vive y las empresas que depositan todos sus residuos en las cuencas, esas cuencas bajan y se depositan en el estuario del Río de la Plata. Entonces, con la marea acá, que tenés desde lo que es una corriente del río Uruguay, que viene desde el norte, del río Paraná y el río Uruguay, y también la corriente que viene ingresando desde lo que es el océano Atlántico, por así decirlo, al estuario del Río de la Plata, se genera como si fuera un tapón en el cual todos los residuos van a parar a la costa ribereña. Entonces, la reserva en este caso, o la costa, al ser como si fuera un piletón de la parte de la costa, cuando sube la marea, arrastra todo, ya sea cosas o materiales biodegradables, o ya sean plásticos, botellas,
han encontrado hasta boyas flotando, naufragios. Sí, lo que más llega son cuestiones de flote, por supuesto. Los objetos pesados es más difícil que se mueven, pero llegan de los más diversos tamaños y no es el único, sino el mayoritario, el alcance por los desagües de lluvia, pero han llegado para golpes, pedazos de muelles, cosas de tamaños varios. Sí. Continuamos, Fran. Entonces, al subir la marea, deposita todos los residuos que andan flotando en el Río de la Plata, se depositan, particularmente hablando de esta zona, ¿no? Entonces, más allá de que haga jornada de limpiezas y los limpies todos los sábados, un sábado al mes, siempre va a haber para limpiar. Porque no es que es un lugar cerrado, sin costa, sin nada, es algo muy particular. O sea, en este caso, hablando de la Reserva Natural, la Ribera Norte, para que se ubiquen geográficamente, es Perú Beach, al lado de Perú Beach. O sea, es de la zona de Perú hasta el club, antes del Hípico del Norte, el club de Barrancas. equitación, el club Barrancas, que es al lado del Náutico. Bueno, esa zona es. Entonces vos tenés, de la calle tenés cercado, pero del lado del río está abierto, por supuesto. O sea, tenés un camino, recorre todos los juncales hasta llegar justamente hasta el río. O sea que el ingreso, se intenta el ingreso que esté protegido, pero desde el río se puede ingresar si está la marea baja, ¿no? Y eso es lo que justamente la tarea de ellos es administrar y proteger el lugar para preservarlo. Es muy difícil, hay gente que por ahí quizás propone poner una clase de malla para evitar que la reserva se ensucie con la basura, pero habría que ir mucho antes a evitar tirarlo y a su vez quizás es más práctico la red que estar colocada en los desagües de lluvia, evitar que lleguen al río en todo caso, si no se pudo evitar que se tire, pero no proteger como una isla cerrada, como una burbuja la reserva. Eso no tiene sentido. La reserva es un reflejo de la trama urbana, entonces hay que evitar que llegue al río. Tenemos varias acciones funcionando en el lugar de la jornada de limpieza, nuestra remediación, y muchas de estas tareas están trabajando, hablando de la creación de la oficina hace 10 años, digamos, pero los años que tiene el parque de impactado o de la naturaleza en general en esta zona son muchos más. Estamos remediando muchos años previos de contaminación, ya sea biológica, física, así que estas tareas son a muy mediano o largo plazo, no todas son de inmediata solución. Por más de que la parte de gestión ya haya logrado una ley para protegerlas, terminar de remediarlas puede llevar bastante tiempo o hasta ser de tiempo indefinido. Algunas remediaciones son permanentes, algunas tareas. Sí. Por el tipo de, como usted decía, de situación de la posibilidad de localización respecto del río. La dinámica natural del lugar hace que la reincidencia pueda ser constante. Ni el día que terminemos queda de tratar de que las especies del bosque sean las del lugar, realmente podemos quedarnos de brazos cruzados porque la posibilidad de reinserción es permanente. Como decía Francisco, somos los que vigilan el lugar, somos personal de seguridad, de mantenimiento también, somos multifunción, los guardaparques, pero hay un ejercicio constante de vigilar el lugar para fijarse que los intereses que la población dijo, queremos que esta zona sea área protegida, realmente estemos defendiendo ese manifiesto de la gente y no que a una persona se le ocurre pescar adentro de la reserva tirando una red, no podemos permitirlo, así que nuestra presencia ahí es permanente. Creo que hicieron una pregunta ahí en el chat. A ver, tenemos una pregunta, vamos a leerla. Lamentablemente, no, es una despedida, bueno, sí, se nos está haciendo todo un poco tarde. Bueno, nosotros con la doctora Lombardi no tenemos más que palabras de orgullo y agradecimiento a un alumno nuestro, para mí es todo un orgullo y para Laura también, que Francisco, bueno, no solamente se haya recibido en esta universidad, sino que además haya sido ambientalista, que eso es una de las cosas sumamente importantes para nuestro corazón. Además agradecemos muchísimo tu presencia porque nos has ilustrado, ¿no?, en la cuestión práctica que a nosotros los profesores a veces se nos hace tan lejana.
Y queríamos abrir a preguntas. Les vamos a pedir si la pueden hacer a viva voz, y bueno, y aprovechar a ellos dos que están en esta faceta tan importante del ejercicio profesional ambientalista. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo, si querés, hasta que aparezca alguien que consulte algo para mencionar. Dale. No es una pregunta, sino una Dale. reflexión personal. Sí. Realmente considero que esta administración tiene armado una estructura y la lleva adelante de una manera ejemplar. Si a una persona cualquiera le dan a elegir, a trazar un plan, cómo ejerces el manejo ambiental de un lugar, yo creo que caería en la misma línea en la que hoy estoy trabajando. Crear una oficina con personal administrativo, jerárquico, de distintas clases de idoneidad, digamos. Hay una persona que se dedica específicamente al cultivo de las plantas nativas en el vivero. Estamos nosotros en el día a día cuidando los parques. Pero además de la creación de la oficina, como señalaba Francisco hace un rato, la disposición de los materiales que se pueda transportar, dar rienda a los proyectos. Existe un plan de manejo, que es una herramienta legal que toda área protegida debe tener, y son los lineamientos a futuro, son los proyectos, es el norte a dónde va el área protegida, qué es lo que quiere hacer una vez que está protegido. Y para llevar adelante todos los proyectos, los de mediano, largo plazo y los de corto, es necesario un suministro hasta económico mensual, poder garantizar la continuidad de los proyectos, y la manera en la que se administra este lugar es realmente ejemplar. Si lo pudieran imitar las demás administraciones, sería lo mejor posible, porque queda librado a la voluntad del trabajador la llevada a cabo, porque el sistema es eficiente y es lo mejor que se puede hacer, brindar toda la estructura. Tengo un pedido de intervención de Andrea. Andrea, si querés de silenciarte, porque estás silenciada y tenés la palabra. Sí, justo iba a hacer el comentario. La evaluación de proyectos sostenibles, por ejemplo, tenemos un turismo regenerativo. Eso también es importante, la utilidad que le podemos dar, porque lamentablemente tenemos 3 fases de educandos: los principiantes, los segundos y los empresariales. A los empresariales vos les tenés que pagar por economías verdes, y al niño le tenés que enseñar cómo llegar a la utilidad de esa economía verde. Entonces, la evaluación de una mesa de proyectos es importante, tanto sean moda sostenible, turismo regenerativo, el impacto ambiental, utilización, y dejar de solamente manejar una cultura. Tenemos que ser multifacéticos. A mí me ha pasado con 54 años que estoy estudiando blockchain, inteligencia artificial, que constantemente uno tiene que estar adquiriendo conocimientos, porque uno no puede ser un poco lanza si no enseña, o también no se deja aprender. Me gusta mucho la actitud que está teniendo nuestro educando de la UCI en su proyecto en la comunidad, pero también es importantísimo que no solamente es San Isidro, sino todo el conurbano con una misma directriz, con una misma dirección, porque no podemos contraponer valores. Si no, es como que estamos tirando, y somos únicos, el planeta es único y la utilidad es única. Exacto. Bueno, gracias por la participación, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Muy lindas palabras. No sé, Laura, si vos querés decir algunas palabras. Quería resaltar esto que decía Alejandro de la importancia de los residuos, cómo los residuos están afectando a las reservas. Entonces, esta toma de conciencia real sobre la disposición inicial de los residuos. Si bien va a ser un tema de nuestra próxima charla, y que también vamos a tener un invitado de la municipalidad, va a ser el 28 de junio, paso el chivo, pero resaltar esto, que a veces no tomamos real conciencia de, bueno, no pasa nada, es una botellita, es un papel, pero que en definitiva es un impacto enorme cuando este residuo llega al río, y en consecuencia esto que estaba diciendo Alejandro.
Esto me parece que es algo que tenemos que tomar real conciencia con relación a los residuos. Bueno, y agradecerte por haber venido a ser parte de esta charla. Bueno, acá tenemos más participaciones. Analía Faccioli, bueno, justamente también nos está diciendo que está muy conforme con la exposición y recalcando, ¿no?, el tema de la educación ambiental. Dice que eso es sumamente importante, solo se puede cuidar lo que se conoce, ¿no? Este eslogan tan importante, ¿no? Y de esta encíclica, además, nosotros los católicos que tenemos de Laudato Si, de nuestro Papa Francisco, que se ha dedicado específicamente a armar una encíclica, ¿no?, de este tema. Así que fíjense lo importante que es todo este tema para nosotros, que es tan querido. Bueno, si alguien quiere intervenir con una última pregunta, que lo haga por favor a viva voz, y si no, cerramos agradeciendo a nuestra directora, la doctora Respide, que como siempre, con su generosidad y con su don de gente, habilita todos los temas que para nuestra comunidad parecen importantes, ¿no? Y bueno, por supuesto, rodeándonos siempre de nuestra decana, la doctora Ochoa, que claramente permite que todos los proyectos acá en la universidad fecunden. Así que bueno, muchas gracias, gracias por venir, gracias Laura, gracias a todos, y bueno, buenas noches para todos. Gracias.